nos vamos a plantear la cuestión del sentido religioso del cuidado. A ver, yo, antes de entrar en esto, quiero explicar lo religioso nunca es añadido a lo humano. Lo religioso nunca puede ser sustitución de lo humano. Dejaríamos de ser hombres y mujeres, y dioses no puede ser. Nos convertiríamos en nada. Somos humanos que, procediendo al modo humano, hacemos la vivencia del humano desde una relación con Dios, que es precisamente el que nos vincula a la tierra. Por lo tanto, no hay dos maneras de ser, una humana y otra cristiana. No, hay una sola realidad. Lo mismo que yo soy uno solo, siendo espíritu y materia, por decirlo de alguna manera. Lo mismo. Y lo mismo que Jesús fue hombre siendo el rostro de Dios, lo mismo. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque parece ser, si los cristianos vinieran a hacer mejor trascendentalmente a lo humano, el que no creyera estaría en una situación de infrasituación. Dios no puede querer eso. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de la vocación, que la vocación cristiana tiene un sentido religioso, la vocación al cuidado y a todo, tiene una dimensión religiosa, quiere decir sencillamente que eso humano lo podemos vivir desde la experiencia del Dios que nos habita, punto. Y eso ocurre también con el ateo, lo mismo. Estamos en mejores condiciones para pensar, para decidir, para actuar, para sentir los cristianos que los no cristianos. No podría ser. Estamos en la misma situación. Y si se trata de seguridades, no tenemos más seguridades que un no cristiano o un no creyente. Esto es así. Se toma o se deja, pero no hay otra manera de serlo. Bueno, es bueno tener eso en cuenta. El tercer paso que vamos a dar es descubrir a Jesús como cuidador. Jesús es la encarnación de un Dios cuidadoso. Cuidadoso. Antes a esto se le llamaba providente, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entre nosotros hablar de cuidadoso que de providente. Dios prevé, Dios proveerá. Eso quiere decir que Dios está ocupado en nosotros, pero es mucho más significativo decir que Dios es cuidadoso que decir que Dios es providente, cuidadoso. No detendremos un poquito en eso. Y vamos a dar un cuarto paso. Si Dios es cuidadoso, si Jesús es la encarnación humana del Dios cuidadoso, los seguidores de Jesús tenemos que ser cuidadosos. Para terminar, una breve explicación de cómo todos los ministerios en la Iglesia, hasta el que es responsable de difusión del lavar, el último que se vende, tiene que ser cuidadoso. Y todos tenemos que ser cuidadosos, porque todos tenemos algún ministerio eclesial. Y ahora voy a decir una barbaridad. Y hasta los que no están en la Iglesia tienen también y ejercitan los ministerios eclesiales. Luego lo veremos. Aunque no es el tema que nos toca, pero llegar a esto,
que la Iglesia no es tan elitista como a veces nos la quieren presentar. Bien, ahí tenéis en cada uno de esos epígrafes puesto 2 o 3 líneas donde se explica lo que queremos ahí plantear. En los esquemas también he dejado algunas notas que remiten a documentos del Papa Francisco. Si queréis abundar y repasar esto leyendo algunas de las cosas que él ha escrito. Bien, dicho esto, el cuidado del otro como el ADN de la espiritualidad cristiana. Si tuviéramos que decir cuál es el núcleo originante de la espiritualidad cristiana, el cuidado. El cuidado. Dios es cuidadoso, Jesucristo es cuidadoso y el Espíritu nos capacita a sus seguidores para ser cuidadosos. Por lo tanto, el cuidado es la clave de toda la espiritualidad cristiana. Mirad, punto primero, el origen de la vocación humana al cuidado. La mayor alternativa que tiene el cristianismo y ha tenido en la historia no fue el poder de Constantino, ni la miseria de los papas y de los cristianos, todos juntos. El poder enemigo del cristianismo es el neoliberalismo, el capitalismo, con todas sus letras. Porque el capitalismo se nos presenta como una religión. Promete la felicidad y además una felicidad que podría ser más práctica, más de andar por casa, que la felicidad de las bienaventuranzas, ¿o no? Cuenta con más fieles que el cristianismo, porque también los ateos disfrutan del capitalismo y se apuntan a él. Mirad, tiene sus dogmas y tan firmes como pueden ser los dogmas del cristianismo, y tienen su Biblia, que es unas leyes muy escuetas, muy sencillas, pero que se han clavado en el corazón de todos los humanos, que es que el que tiene y puede disfrutar. Es un dogma sintetizado, pero firme, y se presenta con unas características de presente, de futuro. El capitalismo tiene su confesionario también y su pecado. ¿Quién peca? El que no paga, o el que pide y no devuelve. Y tiene su confesionario, que es el director del banco, y allí a rendirle pleitesía y decir cómo le vamos a pagar. Lo tiene todo y tiene su paraíso. Mira, esto que yo estoy diciendo no creáis que son ocurrencias del Mairena. Hay personalidades muy ilustres y que tienen todo así de gordo explicando esta cuestión. Tiene también sus profetas y sus predicadores, entre los que nos faltan muchos jesuitas. Muchos jesuitas, he dicho, sí, entre otros. Yo tengo 3 tomos así de gordo de un jesuita norteamericano que quiere demostrar cómo la doctrina social de la Iglesia, donde realmente se cumple, es en la empresa capitalista.
Pero y he dicho un ejemplo. Bueno, pues todos los más listos. Si hay 3 listos, 2 y medio están al servicio del capital. Esto es así. Esto es así. Por eso, cuando nosotros nos enfrentamos a estas cosas, necesitamos tener como una conciencia crítica. ¿A quién le interesa más que al capitalismo que a Dios le llamemos el Todopoderoso? Fijaros qué tontería, ¿no decimos eso? Y en la misa lo decimos, a Dios Padre Todopoderoso. Los capitalistas encantados. Claro, porque cuando buscan el poder económico, el político y el cultural y todos los poderes, no están haciendo más que cumplir lo que dice el Kempis, imitar a Dios. Más claro el agua. Más claro el agua. Por eso, enfrentarnos a la esencia del cuidado como clave de la espiritualidad cristiana, tenemos que empezar por ser críticos con el neoliberalismo y acercarnos a la Biblia con ojos críticos con el capitalismo, porque el capitalismo también nos ha dado una interpretación de la Biblia. Digo interpretación. Por eso tenemos que ser críticos. Si nosotros nos acercamos con ojos críticos al capitalismo, al neoliberalismo, al libro del Génesis, haremos una lectura totalmente de el origen del mundo. Totalmente distinta a la que oficialmente pulula por nuestro ambiente. Y sabemos que es un mito, esa manera de explicar la creación es un mito mucho más antiguo, incluso que la constitución del pueblo judío. Eso está claro, ya faltó el que tiene un poquito de entendedera de la Biblia. ¿Qué es lo que sacamos nosotros de esta conciencia crítica con el neoliberalismo? Bueno, pues lo que sacamos de eso es que Dios se nos presenta no como un Dios todopoderoso, sino como un Dios cuidadoso. Y si queréis, todo cuidadoso, para imitar el todo también, todo cuidadoso. Esto nos lleva a cosas distintas. No es lo mismo creer en un Dios todopoderoso que creer en un Dios todo cuidadoso. No es lo mismo, no se deriva la misma vida ni las mismas prácticas. Si nosotros quitamos el cuidado de la vida humana, nos embrutecemos, nos convertimos en animalitos, que es lo que quiere que seamos. El Papa Francisco dice en Laudato Si: el descuido en una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber de cuidado y de custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra. Y por lo tanto, lo que la Biblia nos dice es que la vida está en peligro. El libro del Génesis revela la importancia, la trascendencia que tiene el cuidado o la custodia de la humanidad respecto al mismo proyecto de Dios. Lo que está en juego aquí no es una manera de entender la Biblia. Lo que está en juego aquí es cuál sea el proyecto de Dios para la humanidad. Desvelando esta relación tan íntima
¿Cómo se llama el ser humano en la Biblia? Lo sabemos todos. Adán. Adán no es el nombre de una persona. Es el Dios de todos los... el nombre de los humanos. El nombre de los humanos. Adán. Y la tierra, ¿cómo se llama en la Biblia? No, Eva es Adán también. Que somos varones y hembras, ¿no? O mujeres, por decirlo de manera más fina. Eva también es Adán. Es el nombre genérico del ser humano. Y la tierra es Adamás. Adamás. La tierra es Adamás, es decir, es la cuna del hombre, del ser humano. Es como una proyección animada de la misma tierra. Es el mismo parto dio a luz un ser sintiente y un ser consintiente. Consciente. Consintiéndose, consciente, no de conciencia, sino de consentir, de permitir. La tierra permite que el hombre viva. Esto es lo que sale de ahí, del episodio del Génesis. En el relato bíblico, Dios pone en manos de la adanía, la humanidad, el jardín del mundo, con una tarea de cultivarlo y cuidarlo. Génesis 2:15. Esa es su misión. Y en tercer lugar, disfrutarlo. O para disfrutarlo. Es decir, hacer que la tierra produzca bienes y proteger a la tierra para garantizar la vida futura. Esa es la misión de Adán en la Adanía. El nacimiento de Caín y Abel, ¿qué es lo que depara? Pues el nacimiento de una historia de que los humanos tienen que ser hermanos. Los habitantes de la tierra tienen que ser hermanos. Eso es lo que significa la figura de Caín y de Abel. Es decir, el proyecto de Dios es que en esta adanía la humanidad viva como una fraternidad. ¿Qué ocurrió? Caín y Abel tenían la misión de cuidarse el uno al otro, pero Caín no asumió ese destino, esa misión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que a Caín, por no permitir la fraternidad de la humanidad en una tierra que les acoge, tuvo que quitarse de en medio. Fue expulsado de la fraternidad, pero fue expulsado también de la tierra. Y se tuvo que ir. Y se tuvo que ir. Y es que el cuidado no está reñido con la justicia. Esta mañana me parece que alguien habló algo de esto. El cuidado hay que tenerlo también en los derechos y deberes que alguien señaló, ¿verdad? Claro, hay que cuidar al que se equivoca. Hay que cuidarlo al que se equivoca. Y Dios le hace una promesa a Caín. Va a vivir entre la alimaña, pero todo el que te vea respetará tu vida. Nadie te hará daño. Fijaros qué cosa. Dios no solamente cuida de Abel, que es el bueno de la película, aunque las cabras que se comían, las lechugas,
de Caín eran de Abel. Habrá que pedir justicia también, ¿no? Pero el pedir justicia no significa que quiera el mal para el otro, sino que tengo que seguir siendo su cuidador y por lo tanto tengo que querer también el bien para él. Los que estamos ya acostumbrados a entrar en las cárceles, sabemos que en las cárceles siempre hay un letrero por ahí, en algún sitio, que yo no sé si los funcionarios que lo ponen tienen conciencia de lo que significa, pero bueno, hace bien ese letrero allí. Odia el delito, protege al delincuente. Eso es. Bueno, estas son cosas que sacamos nosotros del libro del Génesis. ¿Y cómo aparece Dios en el libro del Génesis? Dios no es solamente un creador. Dios no solamente es un fabricante. No solo es un productor. Dios es también un cuidador de sus criaturas. Y entre las criaturas que Dios más aprecia, porque son una copia de Él mismo, es Adán y Eva, Abel y Caín. Sobre todo los más débiles. Por eso Dios tiene que proteger a Caín, porque se siente cuidador también de los que se equivocan. Por lo tanto, estamos viendo cómo no se puede entender el cuidado de una manera que no nos vincule con Dios y con la tierra, que esa es la guerra del Papa. Decir que no hay dos crisis, una crisis ecológica y otra social, que la crisis social es una crisis humana y la crisis humana es una crisis ecológica. Y las dos, empecemos por donde empecemos, terminan igual. Por lo tanto, junto con el cuidado del hombre y de la mujer, de la humanidad, Dios aparece como el que vela por la armonía de la humanidad con la naturaleza, con la creación. El señorío del hombre y la mujer sobre la naturaleza que aparece en ese otro puentecito también del libro del Génesis, en que cuando termina la creación, pues Dios hace pasar a todos los seres creados delante de ellos para que le pongan nombre. A ver, este bicho que va a pasar, ¿cómo se llama? Y ellos decían un nombre. ¿Qué es lo que se nos quiere decir con eso? Y es que es lo mismo que con nosotros. ¿Por qué nos ponen el apellido del papá y de la mamá? Bueno, eso aquí. En otros nomás se pone uno. Porque de alguna manera quiere decir que antes que yo ha habido otro, que tiene mucho que ver en que yo exista. El señorío del hombre está, que es anterior y está por encima de las criaturas naturales. Pero no significa que sea, ¿cómo se llamaba? Cristo Rey, aquel que se metía con los leones y los tomaba, ¿no? En los circos, no. El hombre no es un Cristo Rey. ¿Cristo Rey era? Ángel Cristo, eso, Ángel. Es que la mujer era Bárbara Rey. ¿Eh? La mujer era la Rey. Ah, Bárbara Rey, también es verdad. Yo lo uní a los dos. Es verdad, le dais razón. Bueno, no. El hombre y la mujer no son los domesticadores de animales, ni los explotadores de animales. Su señorío está en que se sienten del mismo origen, son tierra también.
pero el hombre está por encima porque es la imagen de Dios, que lo convierte no en dueño, sino en criado, en cuidador. Estas son las enseñanzas del libro del Génesis, derrumbando el poderío del capitalismo. Por lo tanto, ya entrevemos que en todo esto del cuidado hay un sentido religioso. Volviendo al libro del Génesis, unas conclusiones prácticas muy importantes. Pensar que cada uno de nosotros y de nosotras somos fruto de un acto creador de Dios, personal, que ha contado con la humanidad para llevarlo a cabo. Pero es un acto creador de Dios, personal. Ha pensado y ha creado a esta criaturita que soy Dios mío. Soy un proyecto de Él. Que como Caín y Abel, junto con los otros tengo un proyecto de fraternidad. Pero que yo puedo hacer añicos y Dios se calla. Hasta ahí llega el ser cuidadoso de Dios. Él se calla. Segundo, cada uno y cada una es necesario. Somos una criatura de Dios que es necesaria. Que es necesaria para la vida de los demás, de más de los que vamos a recibir la nuestra. Qué importante es esto, entendernos así. No somos seres que nos hemos creado autoabasteciéndonos nosotros mismos, ni hemos crecido para llevar a cabo nuestro proyecto, sino para llevar a cabo el proyecto de Dios, que es la fraternidad. Y ahí tenemos sentido y nos podemos sentir necesarios. Y tercero, tenemos que vivir desde ese proyecto de Dios en relación íntima con el prójimo y con la tierra. Y no podemos olvidar un cuarto elemento, que es que en nosotros está la conciencia de hacer amigo el proyecto de Dios, y que más de una vez este derecho lo hemos ejercido. A eso le llamamos pecado. ¿Y en qué consiste fundamentalmente el pecado? Pues sencillamente romper las relaciones con Dios, con los demás y con la tierra. Cuando rompemos eso, estamos falsificando, estamos adulterando. Y además repetimos el mismo conflicto que generó Caín, la lucha fratricida, que es la negación del cuidado. Estas cosas creo que hemos de tenerlas en cuenta. Volviendo o siguiendo, ¿verdad?, mirando a la Biblia, yo creo que no siempre hemos interpretado la Escritura debidamente, adecuadamente, ni siquiera si tenemos en cuenta los criterios de la propia época. Hay lecturas de la Biblia que, aún pensadas esas lecturas desde el momento cultural de los que la viven, uno ve una cierta inadecuación, una cierta ruptura. Y eso es posible. Sin embargo, yo creo que hay cosas que hoy estamos en condiciones de decir, por fidelidad
a lo que quiere ser para nosotros el mensaje de la Biblia. Por ejemplo, hay que negar que de la Biblia se deduzca un dominio absoluto sobre los demás por parte del hombre, ni sobre los otros hombres, ni sobre la naturaleza. El derecho de propiedad tiene sus límites y tiene sus hipotecas sociales. Y por lo tanto, el derecho romano, que es el que se aceptó también en parte del derecho canónico, no tiene razón cuando dice que hay derecho de usar y abusar de la tierra. Eso no tiene coherencia ninguna con el sentido de la Biblia. Segundo, la Biblia no da pie a ningún comportamiento humano despótico. El déspota es el que no tiene en cuenta a nadie, como el tirano. Hay que hacer mi voluntad. Eso no tiene ninguna razón de ser. Más bien, lo que aparece en la Biblia es que el hombre tiene que respetar al otro y ser su centinela, su cuidador. Esto es lo que aparece en la Biblia. El propio Caín peca contra su hermano Abel. Y ahí se han quebrado todas las relaciones. Todo está relacionado con todo. Y todo es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Esto es la conclusión que nosotros encontramos en la Biblia. Por su parte, sabemos que positivamente en la Biblia, puesto que de hecho se da esas rupturas, se pusieron en marcha muchos mecanismos para recuperar lo perdido, para sanar lo enfermado. Y como era normal que existieran pobres y ricos, y que los pobres cada vez fueran más pobres y menos ricos, y que hubiera más de uno que de otro, pues progresivamente se fueron inventando mecanismos igualitarios. Por ejemplo, el año sabático. El año sabático era una conmemoración cada cierto tiempo. Se ha hablado de 7 años, de 5 años, de 2 años. El 3 es el que más predomina. En que se trata de que lo que uno ha perdido o le han quitado, lo recupere. Y así el que tuvo que gastarse la fortunita que tenía en curar un hijo, cuando llega ese año, pues puede recuperar lo que perdió. Era un mecanismo para recuperar y volver a la igualdad primera. O por ejemplo, el año jubilar, cada 50 años. Y había una cosa muy curiosa también en la Biblia, y es que los sembrados al borde del camino, los dueños no los recolectaban, sino que eso estaba para los que iban de camino. Claro, qué imagen tan bonita. La penitencia, que ya se usó en el Antiguo Testamento, y la práctica de la limosna. Limosna no significa dar unos centimillos. Limosna significa dar al otro lo que le pertenece. Dar al otro lo que le pertenece. Eso es lo que originariamente significaba la limosna. Por lo tanto, hay un intento permanente, ¿verdad?, de que la creación
ayude a vivir a los hombres y las mujeres, pero que las mujeres y los hombres cuiden la tierra de tal manera que produzca para todos. Este es el final de toda esta película. Los santos y los profetas corroboran toda esta tendencia al cuidado. Y por último, cuando todas estas cosas van pasando, y sobre todo después de conocer el Evangelio, se empieza a hablar de los derechos de los pobres, y no de otros que no sean pobres. Los santos padres empiezan a hablar del principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes. Los bienes tienen un destino para todos, y a eso tiene que estar sometida la propiedad privada. O, por ejemplo, el derecho universal al uso de los bienes creados. Esta es la regla de oro de todo el comportamiento social y el principio de todo orden social para los cristianos. Vamos a fijarnos en Jesús. Jesús, en primer lugar, hay que decir que Él es la encarnación del amor del Padre a la humanidad. Si uno se pregunta por qué tuvo que hacerse Dios una persona humana y se encarnó en un judío, no hay más que una respuesta: por amor a la humanidad. Para que la humanidad en su propio lenguaje pudiera percibir qué es el amor de Dios vivido en un hombre y en toda su plenitud. Es el mayor servicio, el mayor cuidado que Dios podía hacer a la humanidad. Jesús encarna ese amor, y así se presenta en la sinagoga de Nazaret. Dice de él mismo que él es el enviado a cuidar a los cautivos, a los ciegos, a los empobrecidos. Jesús, además, se compara con un buen pastor que cuida a sus ovejas, que las busca, que las carga sobre él mismo y que da la vida por ellos. Estos son capítulos del Evangelio. Él es el buen samaritano que se inclina sobre el hombre apaleado, que lo cuida curándole las heridas, que lo cuida colocándolo en una posada. Ya aparecen ahí los cuidados sociales, la posada. Jesús de Nazaret encarna el modo de ser cuidador, y como cuidador vivió nada más y nada menos que 30 años sin decir nada que mereciera aparecer por escrito, sencillamente trabajando. 30 años aprendiendo a ser persona y cuidando a las otras personas. La mayoría de nosotros nos hemos cansado los 3 meses de estar haciendo cualquier cosa. Y tenemos que cambiar, porque nos agobia. 30 años trabajando como cuidador. El cuidado le dio color a su trabajo. Y así mostró al Dios cuidador.
Él cuida de cada pelo de nuestra cabeza. De algunos la cuida poco. Cuida de los pájaros, del sol, de la lluvia. Y mostró un cuidado especial por los empobrecidos, los hambrientos, los enfermos. Jesús hizo de la misericordia la clave de su comportamiento y propuso la misericordia como camino de acceso a su reino. Llega a decir que sin misericordia no hay realización personal. La realización de cada persona se realiza por la misericordia. Para Jesús ya no es la ley la que debe determinar cómo debemos comportarnos en cada situación. Lo que determina el comportamiento humano es la necesidad del otro. Es el hombre necesitado el verdadero criterio de actuación. Todo esto él lo resumió en una frase que dice más que 18 libros. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y esa es la regla de oro del cuidado. El cuidado no se puede imponer por ley. Solamente se llega a él por el amor. Toda su vida es de vivirse por los demás. Él cuida de los débiles, de los niños, de las mujeres marginadas. Cuida a los enfermos, los leprosos, los enajenados, los impuros, los pecadores. Jesús es un hombre que cuida, que cura, que sana, que reconstruye a otras personas y los libera del poder inexplicable del mal. El poder inexplicable del mal. Ni para él era explicable el mal. Y más que plantearse la pregunta teórica, lo que hace es estar cercano de los que sufren. Y si llega el momento, pues experimentar el dolor en la propia carne. Jesús garantiza el perdón a los que se encuentran dominados por el pecado o por sus delitos y sus culpas, y ofrece a todos la posibilidad de rehabilitación. A ninguno le pide que no hagan nada por eso. A todos les exige que se conviertan, que cambien, y cambien sobre todo de mentalidad. Es curioso. Que cambien de mentalidad. Él contagia su esperanza a los perdidos, a los desalentados, porque también ellos están llamados a disfrutar la fiesta final de Dios. Si este fue el maestro, no deberíamos ser de otra manera sus seguidores. Todos sus seguidores estamos llamados a reproducir en nosotros esta manera de ser. Las comunidades cristianas primeras entendieron esto estupendamente, de tal manera que hicieron de sus pequeñas comunidades un ámbito de cuidado y ofrecieron el ámbito comunitario como hogar a los necesitados, a todos los que tuvieran necesidad. Y así
el cuidado de las personas se concretó en unas prácticas muy corrientes. Dar de comer a los pobres, especialmente a los peregrinos, a los caminantes, a los que hoy llamaríamos sin techo. Enterrar a los muertos, sobre todo de la violencia romana, acoger a los huérfanos, a los ancianos, a las víctimas de los desastres, sobre todo marítimos. Los accidentes en los lagos de Palestina eran frecuentes y las muertes también. La muerte en los caminos también. Y las persecuciones romanas también. La comunidad encontró un sitio para servir de cuidadores en todas estas necesidades. Por lo tanto, este es nuestro quehacer. Nuestro quehacer tiene que estar teñido por esta tendencia al cuidado. Y por esa razón hay que decir que el cuidado es la razón de ser del pueblo de Dios y de todos sus ministerios. El cuidado no es condición exclusiva de los ordenados, y eso lo dice el Papa muy claro. Había que empezar por la Biblia. La parábola del buen pastor, por ejemplo, nos la hemos apropiado los curas. Y hasta se pone el nombre de pastor al cura. No hay ningún derecho para eso. Porque el pastor no es el individuo, es la comunidad. Y es el pueblo donde está la comunidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es todo el pueblo de Dios el que pastorea. Todos somos cuidadores por eso. Todos hemos de cuidar a imagen de Jesús, el buen pastor. Todos estamos llamados a llevar adelante esa misión de Jesucristo. Si queremos ser seguidores suyos. El pueblo de Dios, por lo tanto, por la gracia bautismal, es todo él un pueblo de buenos pastores, llamados a cuidar, a acompañar, a guiar, desde la enseñanza evangélica. Este pastoreo, en nombre del buen pastor, se ejerce incluso más allá del lenguaje o de los ámbitos religiosos y litúrgicos. Es el oficio y la tarea de los padres y madres y tutores en la tarea educativa de sus hijos tutelados, sean quienes sean. Una madre que trata de educar aunque fracase está realizando el pastoreo de Jesús, aunque ella no lo sepa. Aunque ella no lo sepa. Es el pastoreo que realiza un laico en su trabajo, cuando cuida a los compañeros y compañeras en sus procesos de crecimiento personal o asumiendo tareas de coordinación, de animación, de actividades sindicales, políticas, profesionales y hasta tareas institucionales en la empresa. Es el trabajo que realiza un militante en el cuidado y acompañamiento espiritual de su familia, de su comunidad, de los compañeros de trabajo, de sus vecinos. Cuando, a ejemplo de Jesús, se asumen estas tareas, cuando uno se hace cargo de los otros, en un proceso, dice el Papa Francisco, duro y largo. Duro y largo. El equipo, desde esta perspectiva, se encuentra
se puede definir como una cooperativa de necesitados que vive uno para los demás, cada uno para los demás, y además con un cuidado especializado. ¿Os parece adecuada esa definición de equipo? Esta mañana ya tú también referencia a eso, ¿no, Domingo? Un equipo es eso, una cooperativa de necesitados que tienen la gracia de cuidarse uno, cada uno a los demás, y además en un cuidado especializado, cada uno en una faceta de la vida, en una dimensión de la vida. Cuando eso se experimenta, aunque sea poquito, realmente uno se enriquece. Y tiene que ser una aspiración permanente a acrecentarlo. El trabajo en los grupos de acción. El grupo de acción. El otro día, en la reunión del compromiso de Andalucía, el sentido del trabajo era este: ¿qué hacemos con los grupos de acción? Para un trabajo futuro. Y yo esta idea no se me quitaba de la cabeza. El grupo de acción es, para un militante, el pueblo al que él tiene que cuidar, realizando su sacerdocio laical. ¿Lo repito? Pensadlo bien. Pensadlo bien. Yo estoy trabajando con 5 personas, 3 personas, y estamos planteándonos, fijaros ahora lo que estamos planteándonos, hacer en el barrio una escuela de formación vecinal, aula de formación vecinal. Bueno, pues la gente con la que yo me estoy planteando eso, para mí y para cualquiera de nosotros, es el lugar donde yo ejercito mi función de sacerdote laical en medio del pueblo. Y ellos para mí tienen que ser igual, aunque no sean ni cristianos. Esto es hermosísimo. Pero todavía voy más allá. El ejercicio del pastoreo de Jesús lo realizan también muchos compañeros y compañeras nuestras que no son cristianos, pero ¿cómo cuidan? Esa tiene que ser nuestra pregunta. El pastoreo a imagen de Jesús no es exclusiva del cristianismo. Hay mucha gente que cuidan de los demás sin profesar ningún motivo creyente, sino sencillamente porque se siente responsable del otro, porque se hacen cargo del otro. Esta cultura del buen pastor es un elemento integrante de la sociedad fraterna. Como lo dice el Papa Francisco, dice: una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar de modo estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas, no solo para asegurar sus necesidades básicas, sino para que puedan dar lo mejor de sí, aunque su rendimiento no sea el mejor, aunque vayan lento, aunque su eficiencia sea poca. No importa, lo importante es el empeño. Y termino. Algunas características de esta espiritualidad. Es una espiritualidad alegre. Es la alegría que nace del saber que se hace el bien.
Eso que la gente dice, yo duermo la mar de tranquilo. ¿Por qué? Porque procuro hacer el bien. Eso produce la alegría del Evangelio. Es una espiritualidad apostólica. Dice el Papa que el apóstol es el que huele a oveja. Dice él. Claro, en otro lado dice que es el que huele a Cristo. Y al final dice, sí, pero uno huele a Cristo porque Cristo huele a los otros. Eso. Bueno, en este sentido, dice él que un pastor en una iglesia tiene que ser como el que trae a la situación actual lo posible a disfrutar del reino. Y estos son los apóstoles, los que creen tanto en que el reino ya está aquí, que no hay que hacerlo ni hay que esperarlo, sino que lo que hay es que realizarlo y disfrutarlo. Esta es la apostolicidad, dice el Papa. Es una espiritualidad. Suena mal lo que voy a decir, ahora lo explico. Es una espiritualidad de imperfectos. Es decir, es una espiritualidad no de los que tienen el deseo de ser perfectos. No. Es de los que están preocupados por ser cada día más fiel a Cristo. Ya está. Sin preocuparme si soy más o soy menos. Una espiritualidad comunitaria y una espiritualidad cristificante, es decir, que nos hace otros Cristos, que nos lleva a vivir aquello de Pablo. Es que ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En todos estos pequeños detalles, no hay más y no hay más. Pero resulta que así yo me estoy sintiendo el sacramento de Cristo en esta circunstancia vecinal, en esta situación familiar o en esta situación conflictiva en mi empresa o en mi trabajo. O en la fila del paro, me da igual. Allí donde esté. Bien, lo dejamos aquí para luego seguir.